Hemos llegado al último panel del día. Recibamos al ingeniero José Pablo Vidal Araya y al licenciado José Javier Cárdenas Cortés con su panel Transición institucional, elemento clave para el éxito de una fiscalía autónoma. José Pablo Vidal Araya nació en Santiago, Chile, titulado de la Universidad Técnica Federico Santa María con el título de Ingeniero Civil Industrial. Complementó sus estudios de posgrado con un MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña y un diplomado en Innovación y Tecnología en la Universidad Alberto Hurtado. En 2010, como jefe de gabinete de la dirección de la corporación, estuvo a cargo del diseño e implementación de un modelo de mejora continua al interior de la institución, superando los estándares de procesos locales y nacionales en tiempo de respuesta y disminución de costos, así como también diseñó un modelo de innovación. En 2014 se une al Poder Judicial del Estado de Nuevo León como director de gestión judicial, donde se encarga de los procesos de implementación de la reforma al sistema penal acusatorio en el Estado, así como la elaboración de proyectos de mejora en temas de gestión al interior de los juzgados, creando sistemas de servicios centralizados y modelos de administración para las materias penal, civil y familiar. En 2015 es nombrado director de Planeación y Estadística Judicial, donde estuvo a cargo de la planificación de las diversas áreas que pertenecen al Consejo de la Judicatura del Estado, prestando asesoría sobre diagnóstico, planes de acción y propuestas de solución a problemáticas detectadas. Desde 2016 hasta la actualidad, se encuentra en la nómina de consultores independientes del Banco Mundial, con proyectos realizados en Colombia, Perú y México. Ha participado principalmente en la elaboración de diagnósticos, análisis y elaboración de documentos en materia de justicia civil y penal, tanto para áreas específicas como para proyectos nacionales. También ha participado en proyectos de diagnóstico, análisis e implementación de mejoras para instituciones privadas y públicas, tales como el Bureau of International Narcotics and Law, Enforcement Affairs, USAID, COFEMER, CONATRIB, entre otros. Pues démosle un aplauso, por favor, a José Pablo Vidal Araya. Muchas gracias. José Javier Cárdenas, quien también nos acompaña en este foro, es licenciado en Derecho por la UNAM, profesionista, especialista en regulación que va desde el análisis de la norma vigente, los resultados de su aplicación, hasta el desarrollo de propuestas normativas, el impacto esperado y la implementación de las mismas. Ha trabajado en diversas instituciones del gobierno federal y estatal, como la Secretaría de Gobernación, el ISSSTE, Semarnat y la SCT, así como en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. También como asesor del Secretario General de la Cámara de Diputados, así como del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es el encargado de proyectos legislativos y normatividad de Projusticia. Y pues un aplauso también, por favor. Bienvenido, José Javier. Pues, damos inicio. Muchas gracias. Bueno, tengan todos días o tarde ya. Tarde, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, agradecer al Consejo Cívico por darnos la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que hemos estado viviendo desde el programa en lo que tiene que ver con los procesos justamente de transición de estas instituciones. Somos unos convencidos de que efectivamente, y como veíamos recién, se han hecho grandes esfuerzos en generar normativas, generar cambios institucionales o más bien regulatorios desde las constituciones, desde los reglamentos locales, pero creemos que no todo es el papel. Una de las experiencias que más hemos destacado y nos ha tocado vivir es que una vez que se declara alguna norma, empieza un proceso de implementación y ahí es donde realmente empezamos a ver cuáles son las problemáticas que nos encontramos en el día a día. Más experiencia que eso podemos ver en la misma implementación del proceso penal acusatorio en el país, en donde en realidad en gran medida los problemas que tenemos hoy día nacen a partir de la implementación propiamente tal de los códigos, en donde la verdad es que carecen de mucha herramienta para poder armar procesos que sean
la verdad, bastante consistentes, sino que muchas veces hemos orientado el esfuerzo, y aquí con todo respeto se los digo desde la perspectiva de la ingeniería, a pulir mucho la normativa, la regulación, redactar códigos, redactar leyes que queden lo más completas posible. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de que también es necesario tener una perspectiva desde la implementación. Y eso es un poco lo que les queremos comentar el día de hoy. Este es un proyecto y la verdad es que lo que vamos a ver ahora nace a raíz de la experiencia que hemos estado viviendo en los procesos de transición en los diferentes estados. Este no es el primero ni el último estado que va a vivir este proceso. Veíamos también en la ponencia anterior de que incluso a nivel federal se están viviendo cambios de este tipo. Entonces, un poco lo que hemos querido aquí traerles a ustedes es compartirles un poco la experiencia, lo que hemos vivido, hacer énfasis en ciertos puntos que nosotros vemos como una oportunidad importantes para poder generar cambios profundos en las instituciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en primer lugar, lo que significa una transición, cuáles son los esquemas de transición, o el esquema de transición que nosotros hemos visualizado para este tipo de actividades, y cuáles son los procesos de transición y áreas estratégicas. Gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de un proceso de transición? Nosotros vemos aquí, la verdad, más que un problema, una oportunidad de poder hacer las cosas mejor de lo que se vienen haciendo. Es decir, tenemos la capacidad hoy día, como organismo público, de poder generar una institución que sea capaz de romper estos paradigmas, que sea capaz de alguna manera, generar nuevas iniciativas que permitan revertir las situaciones que eventualmente nos llevaron a este proceso de transición. Otro de los elementos que creemos que es fundamental es no perder de vista al justiciable en el proceso. Muchas veces nos preocupamos de ver cómo echamos a andar este tema, cómo lo hacemos lo más rápido posible, etc. Y vamos relegando un poco la perspectiva del justiciable. Entonces nosotros vemos en este proceso de transición también una oportunidad de poder relevar y poner nuevamente sobre la mesa la perspectiva del justiciable, la perspectiva de las personas que al final de cuentas son los usuarios de los servicios, en este caso de procuración de justicia. Otro de los temas también que vemos como relevante es el cuidado que hay que tener respecto a la polarización de las decisiones en la conformación de estas nuevas instituciones. ¿Qué queremos decir con esto? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que por las perspectivas propias de los líderes que van llevando a cabo estos procesos de transición, van orientando esta transición hacia un sentido u otro, perdiendo de vista la perspectiva general. Una de las experiencias que tenemos en algunos estados en los que hemos estado trabajando es que los encargados de la transición hacen un muy alto énfasis en los temas sustantivos. Es decir, oye, ¿cómo vamos a operar mañana? ¿Cómo vamos a tramitar los casos? ¿Qué fiscalías especializadas vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer fiscalías especializadas? Etcétera. Lo cual está muy bien y que es muy importante que se haga un énfasis respecto de la perspectiva sustantiva. Sin embargo, no es lo único. También hay una perspectiva administrativa u operativa que tiene que ir muy de la mano. ¿Bajo qué recursos se van a tramitar esos asuntos? Es decir, ¿cómo se va a contratar a la gente? ¿Cuáles van a ser nuestros procesos de selección? ¿Bajo qué presupuesto vamos a ejecutar esas acciones? ¿Con qué herramientas o elementos los fiscales, los nuevos fiscales, investigadores van a generar sus peritajes, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos acá es que esto nos da una oportunidad. Tenemos que tener cuidado con no polarizar estas decisiones y tampoco agarrar como líneas muy exclusivas de acción. Otro de los temas es que no hay que olvidar el pasado y lo que queda atrás. No necesariamente porque estemos hablando de una transición hacia una nueva institución significa que todo va a empezar desde cero, sino que generalmente lo que traemos es una historia, es un rezago, son asuntos que de alguna forma u otra ya están pendientes en trámite, entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Y por otro lado, debemos asegurar una continuidad en el proceso mientras realizamos esta transformación. No podemos decir, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proceso de transición, nos toma 2 años, así que hoy día bajamos la cortina
en 2 años más nos vemos mientras estamos preparados para hacer la transición y no vamos a recibir más asuntos porque nosotros nos estamos preparando para la transición. O sea, eso es definitivamente imposible y por lo tanto tenemos que ver de qué manera hacemos una transición que vaya platicando o que vaya conversando entre un sistema que está de salida y un sistema que está de entrada, pero que está de entrada con un nuevo brío. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas para la transición? Adelante. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los temas que nosotros vemos que deben transitar? Y lo hemos puesto de alguna forma con ciertas preguntas que nos pueden ir guiando a entender un poquito mejor cuál es la importancia de lo que tenemos que ir viendo. En primer lugar, tienen que transitar las personas. Somos instituciones que se basan en una entrega de servicio y por lo tanto nuestro principal capital de trabajo son las personas. No somos una fábrica en donde las maquinarias son nuestro principal capital de trabajo, no somos tampoco una papelera en donde los árboles son los que nos proveen, digamos, de nuestra materia prima, sino que son las personas las que efectivamente ejecutan todas las acciones. Entonces no podemos perder de vista quién va a transitar y bajo qué mecanismos va a transitar estas personas. Ahí, y más adelante les voy a comentar, hay una discusión muy amplia respecto a que existen varias opciones para poder transitar, pero entendamos de entrada que no necesariamente por el hecho de que se arme una institución nueva, todos los que estaban en la institución anterior necesariamente calzan con los nuevos ideales de esta nueva institución. Entonces, ahí hay una decisión importante que hay que tomar y que tiene que ver justamente respecto a las personas. En segundo lugar, bueno, lo que nos da de comer, ¿verdad? O sea, los asuntos. Bueno, ¿qué va a pasar con aquellos casos en los cuales ya estén iniciados procesos? ¿Qué va a pasar con aquellos casos, como les comentaba recién, que van a empezar a crear o a ingresar al día en que esta nueva institución o empieza a operar, sí que no estamos preparados para poder recibirlos de buena manera? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es el qué, ¿verdad? Luego tenemos otro tema que es la operación, o sea, el cómo. ¿Cómo vamos a operar? ¿Está bien como hemos venido operando? ¿Está bien el modelo de gestión que tenemos actualmente al interior de la Procuraduría, en donde distribuimos los asuntos de esta manera, en donde estamos ubicados geográficamente de esta forma y nuestro modelo de gestión opera de esta perspectiva? ¿O realmente esta es una oportunidad para replantear ese punto y en realidad decir, oye, no queremos operar de esta manera, sino que queremos obtener mejores resultados y por lo tanto, ¿cómo debemos operar? Es también uno de los temas que tenemos que resolver dentro de la transición. Y finalmente, esto es lo que yo les contaba, bueno, ¿con qué vamos a operar? Es decir, nos encantaría quizás tener oficinas abiertas en todos los municipios del Estado, pero la verdad es que el presupuesto no nos da para eso. Bueno, ¿para qué sí nos da el presupuesto? ¿Para cuántos fiscales sí nos da el presupuesto? ¿Para cuántos operadores? ¿Para cuántos peritos? ¿Para cuánta infraestructura, vehículos, inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que resolver necesariamente esto. Si ustedes se dan cuenta, esto es algo que de alguna forma u otra sí está integrado dentro de una regulación, pero no está bien resuelto. Y eso es algo que tenemos que ir resolviendo en el día a día. La siguiente, gracias. Ahora, esta salsa, digamos, va quedando cada vez más sabrosa en la medida que le vamos agregando más ingredientes. Entonces, ya vimos que hay una transición que tiene un grado de complejidad, porque no es una transición únicamente de bajar un pendón un día donde diga Procuraduría y mandar a imprimir otro que diga Fiscalía General, sino que al parecer el tema es más complejo que eso. Bueno, tanto así que, por ejemplo, hemos visto que las instituciones se enfrentan a complejidades como el rompimiento de paradigmas institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que al interior de la institución necesariamente van a existir buenas prácticas y lamentablemente van a existir malas prácticas. Entonces la pregunta que tenemos que contestar acá es, ¿queremos traernos las buenas y las malas prácticas a esta nueva institución? Me imagino que la respuesta innata es que no, y para eso tenemos que aprender a romper paradigmas y replantear bien este proceso de transición de una manera responsable y consciente. Consciente sobre todo porque no podemos hacernos los ciegos y decir, oye, no, que en realidad en nuestras instituciones no hay malas prácticas, sino que
nosotros entendemos que está todo bien y basados en 2 o 3 resultados podemos decir que estamos operando de buena forma. No, aprovechemos la oportunidad justamente para romper estos paradigmas. Tenemos que resolver la operación paralela entre 2 instituciones. ¿A qué 2 instituciones me refiero? A una institución que va de salida, que se llama Procuraduría, y a una institución que va de entrada, que se llama Fiscalía, pero que están operando en un mismo momento. Entonces, ¿cómo conversan este tema en donde de repente vamos a tener personas que venían de la vieja escuela, que venían con viejos paradigmas, con viejas prácticas, y que de alguna manera u otra queremos revertir esa situación y hacerlas operar de una nueva manera? Por eso también el punto 3 es muy importante. Sabemos que tenemos los tiempos muy acotados. Sabemos que no nos podemos tomar 15 años como nos encantaría que nos tomáramos para poder hacer algo que realmente cambie el mundo. Sino que el show continúa, esto tiene que seguir funcionando y no nos podemos tomar los tiempos de la vida para poder generar estos cambios. Otra de las dificultades con las que nos hemos encontrado en las instituciones es que falta una expertise al interior de los operadores en justamente los procesos de transición y de la creación de nuevas instituciones. Muchas veces la opinión de los operadores es decir, oye, pero si esto es lo mismo que hacíamos antes, solamente que ahora viene con otro nombre. Y la verdad es que no es así. O sea, no están lo suficientemente conscientes de la importancia de este cambio y de la importancia de generar un buen proceso de transición. Bueno, el quinto punto tiene que ver con los aprendizajes acelerados sobre las nuevas funciones y responsabilidades. Sabemos que una nueva institución no solamente conlleva una autonomía, en este caso, por ejemplo, presupuestaria, sino que también conlleva ciertas responsabilidades y ciertas nuevas funciones con las que deben operar. Entonces, de seguro, no hay ningún proceso de inducción en donde a las personas y a los operadores se les enseñe cuáles son sus nuevas funciones, cómo se les capacita, cómo deben cumplirla, etcétera, sino que de la noche a la mañana, en este proceso de transición, cuando entra en vigencia una ley, dicen, oye, acá está, hazte cargo del tema. Entonces, ¿cómo generamos procesos de aprendizaje acelerados, con esta curva de aprendizaje lo más pronunciada posible, de manera que el costo institucional de aprender sea lo más bajo posible? Y para eso nos tenemos que preparar. Obviamente también hay un cambio cultural organizacional importante. Lo que queremos es que la gente piense de una manera distinta. Imagínense el desafío y lo difícil que es que operadores que hemos venido quizás trabajando 15, 20 años en un sistema, ya vivimos un proceso de transición y dicen, oye, ya nos cambiaron la reforma, antes era un sistema inquisitivo, ahora un sistema acusatorio, y con eso ya nos enredaron entero, no nos alcanzamos ni a poder parar y ya nos hacen de nuevo un nuevo cambio cultural, paradigmático, institucional. ¿Cómo preparamos a la gente para poder recibir ese cambio organizacional? Bien, recuerden que las instituciones de impartición y de procuración de justicia operan con personas. O sea, no podemos desconocer que están integradas por personas. Entre el 85 y el 90% del presupuesto de las instituciones se va en el pago de remuneraciones. O sea, si ustedes creen que las instituciones se gastan el dinero en construcción, en compra de vehículos, no es así. Eso es marginal respecto a todo lo que implica dentro de la institución lo que está vinculado al recurso humano, que es pago de salarios, capacitación, inducción, procesos de incentivo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando que hay una fuerte componente presupuestaria que tiene que ir destinado al recurso humano y por eso es importante abordarlo de la mejor manera. Y finalmente, es la oportunidad también para tener un diálogo institucional interno entre las áreas de diferente competencia. ¿Qué queremos decir con esto? Generalmente vemos que existen muchas áreas al interior de la institución que no se comunican entre sí y que no se han dado cuenta que generan una interdependencia, que esta interdependencia es lo que les permite a ellos poder operar de buena forma. Un ejemplo, cómo el área de adquisiciones, cómo el área de recursos humanos, cómo el área de capacitación entiende lo que están haciendo en la operación los fiscales de investigación, los fiscales de atención temprana,
y es porque necesariamente tienen que haber vasos comunicantes y tienen que haber vínculos entre las áreas. Uno de los desafíos que nosotros hemos visto en estos procesos de transición es que las áreas están tan preocupadas de lo suyo que no se dan cuenta que además de estar preocupados de lo suyo, tienen que comunicarse y tienen que interactuar con el resto de la organización. Eso es vital para poder generar núcleos fuertes de trabajo y que de alguna manera u otra todos estemos alineados hacia un mismo objetivo y no que los de administración estén pensando en un objetivo y los de las áreas más sustantivas estén pensando en otro objetivo. Bien. Bueno, acá yo les pongo aquí para que se complete. Ahí. Bueno, este es el modelo de transición que hemos estado ideando y que de alguna manera hemos estado estableciendo a partir de la experiencia que hemos tenido. Excelente, muchas gracias. Ahí está, muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que se debe ir dando este modelo de transición? En primer lugar, de color rojo, tenemos destacado todo lo que va de salida. Acá, si no se ve muy bien, dice Procuraduría. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta franja que está acá abajo está relacionado con la institución que va de salida. ¿Bien? Ya las dos franjas superiores tienen que ver con la nueva institución, en donde hemos dividido el tema o la problemática, para hacerlo un poco más como administrable, en dos grandes rubros. En primer lugar, un rubro administrativo, y en segundo lugar, un modelo de operación que está vinculado hacia lo sustantivo. ¿Bien? Entonces acá ustedes pueden ver la gran cantidad de flechas que existen, y esto tiene que ver justamente con la interrelación que nosotros estamos impulsando que exista. Es más, en la franja superior, o sea, arriba donde hay una flecha, nosotros vemos que además, independiente de estas interrelaciones y estos vínculos que se van dando, existen momentos. O sea, hay un primer momento en donde la institución tiene que robustecerse desde una perspectiva de un apoyo técnico. El planteamiento que nosotros hacemos ahí es que es importante que los líderes de la institución se puedan hacer asesorar por comités técnicos que tengan experiencia en esto. ¿Se acuerdan cuando les decía, oye, lo que vemos nosotros es que falta expertise en los procesos de transición, falta expertise en los procesos de instauración de nuevas instituciones? Nosotros creemos que de esta forma lo estamos solucionando. Es decir, no quiere decir que tengamos que tener de por vida un organismo consultivo que nos esté asesorando permanentemente para poder seguir viviendo, sino que más bien, ya que no somos expertos, reconozcamos que no somos expertos en instaurar instituciones nuevas, pero sí somos expertos en operar este tipo de instituciones, hagámonos asesorar por, en primer lugar, un comité técnico de instalación o de puesta en marcha de esta institución, y un comité técnico que le hemos llamado de clausura, que más bien tiene que ver con un comité que nos ayude a poder ir definiendo políticas e interrelaciones de cómo vamos a ir haciendo esta transición de recursos materiales desde la Procuraduría hasta la Fiscalía, esta transición también del personal, de los recursos humanos, porque ya sabemos, esta organización tiene que seguir operando, pero lo que va operando tiene que ir transitando de un lugar a otro el personal y los asuntos, ¿verdad? Y por otro lado, arriba tenemos también cómo se debe ir dando esta interrelación entre las áreas administrativas y entre las áreas sustantivas. Pero esto no empieza en la ejecución, empieza en algo que le hemos llamado planeación, y que muchas veces es una carencia al interior de las instituciones el darnos un tiempo y un espacio para poder planear. Generalmente estamos tan ansiosos de querer hacer las cosas que nos ponemos a ejecutar sin tener realmente claro un norte del por qué, para qué, cómo, con qué lo vamos a hacer, que son estas 4 preguntitas que yo les ponía en un principio. Entonces, primero planeamos. O sea, esto no está hecho así como, bueno, voy a usar un término chileno, a tontas y a locas, sino que esto está bien pensado. ¿Y cómo lo planeamos? Bueno, desde la perspectiva administrativa,
cómo vamos a hacer la migración financiera, presupuestaria, del personal, operativa, mobiliaria, inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las áreas sustantivas también tienen que planear. No piensen que, oye, vamos a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, sino que también tienen que planear cómo van a operar, bajo qué procesos, bajo qué protocolos, qué requerimientos van a necesitar. ¿Sabes qué? Vamos a irnos por un modelo de atención temprana, en donde la atención de público la vamos a fortalecer. Ok, ¿cómo va a operar esa gente? ¿Qué recursos necesitas? Cuando tú definas eso desde la perspectiva sustantiva, en esa flechita que está punteada ahí, le defines y le haces ese requerimiento a las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque las áreas administrativas son las que te van a proporcionar con qué vas a ejecutar esa operación. Y así nos vamos. O sea, nos comunicamos entre las áreas sustantivas, se generan también los procesos de la selección. Cuando ya tenemos claridad del panorama, bueno, ahí sí que nos vamos a la ejecución. Y la ejecución, si se dan cuenta, es lo que más tiempo lleva. Y es porque efectivamente creemos que es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero que tampoco nos podemos tardar los años de la vida en poder generarlo. Veo muchas caras jóvenes, ustedes les quedan muchos años, más años que yo para poder ejecutar esto, pero yo lo quiero ver en vida, así que la verdad es que no podemos demorarnos toda una eternidad en poder generar estos procesos de ejecución. Una vez que ejecutamos eso, nos ponemos nuestros propios tiempos. Para eso también hemos definido algunos protocolos, algunos tiempos, en donde las áreas administrativas van generando los procesos de selección y de migración, y las sustantivas van generando planes de desarrollo y también la recepción de los nuevos asuntos. Hay algo que es muy importante también y que generalmente, así como la planeación, se nos queda un poquito atrás, y que es una fase de seguimiento. Es imposible pensar, porque hasta el momento no existe en el mundo un proyecto que haya estado planificado al 100% y que haya salido perfecto. O sea, problemas van a existir, por más planificación que hagan, van a surgir contingencias no presupuestadas, y por lo tanto van a tener que reaccionar en este proceso de ejecución. Para eso es el proceso de seguimiento, para ver qué tan lejos nos fuimos en la ejecución de lo que planificamos, y por otro lado también para ver qué correcciones debemos hacer. Hay una premisa en innovación que dice, de seguro te vas a equivocar, pero si te vas a equivocar, equivócate rápido y barato. O sea, no esperemos 20 años a una nueva transición de una nueva institución que nos inventemos en algún momento para poder subsanar los problemas que pudimos haber subsanado en el momento de la puesta en marcha. Entonces, es muy importante también tener en consideración una etapa de seguimiento en donde efectivamente existen muchos mecanismos para poder ir dando seguimiento, como les vamos a comentar más adelante. Una caja que me interesa mucho que visualicemos, porque la vamos a retomar más adelante, es la que está arriba solita, que dice áreas estratégicas. Como vemos una oportunidad de generar una nueva institución, creemos que esta nueva institución tiene que venir necesariamente acompañada de nuevos procesos, de procesos innovadores, pero también de ciertas áreas que le van a dar un sustento mucho más potente a la institución. Y esas áreas son las que hemos visto como áreas estratégicas, que a continuación se las voy a pasar a mencionar. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cómo transita un modelo de operación? Recuerden que el modelo de operación es el cómo vamos a hacer las cosas. Bien, quizás actualmente en una procuraduría tenemos un modelo de distribución de asuntos por MP, pero lo que nosotros queremos hacer no es continuar con ese modelo básico de distribución de asuntos, sino que realmente decir, oye, ¿sabes qué? Hoy día nosotros contamos con un modelo de gestión de casos. Eso ya suena algo mucho más potente, eso ya es realmente algo mucho más serio, y es algo que efectivamente lo hemos estado implementando y lo estamos hablando realmente desde la experiencia. Es el grito de la moda. O sea, es realmente lo que se viene, es lo que realmente tienen que empezar a implementar las instituciones, tanto de procuración como de impartición de justicia. Es decir, ya no podemos quedarnos tranquilos con el hecho de ir diciendo, oye,
casos A, B, C a la mesa 1, 2, 3 y así sucesivamente, sino que la situación y el contexto demanda que las instituciones cuenten con modelos de gestión de casos, y no me refiero solamente a las instituciones de procuración, sino que también a las defensorías, a los tribunales, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Aquí les puse un breve listado. En primer lugar, tenemos que definir bien una política criminal, tenemos que determinar un modelo de gestión con el que se operará, tenemos que hacer un proceso de estimación de necesidades de recursos, tenemos que elaborar documentos de operación, manuales de procedimientos, reglamentos, protocolos, tenemos que definir los procesos de inducción, capacitación, tenemos que definir el modelo de análisis, monitoreo y evaluación, tenemos que determinar el modelo de seguimiento de disciplina del proceso. Es decir, acá, así, a grosso modo, ustedes pueden ver 7 elementos que pueden sonar hoy día en una línea, pero que perfectamente nos puede tomar meses o años de poder implementar al interior de una institución. Eso es la transición. Eso es lo que nos referimos cuando decimos, oye, en realidad hoy día tenemos que hacernos cargo de una nueva institución. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que empezar definiendo eso. ¿Cuánto creen ustedes que una institución se pudiera demorar en definir una política criminal? ¿2 horas? Imposible. Semanas, meses quizás, ¿verdad? ¿Cuánto creen ustedes que nos pudiera tomar elaborar los documentos de operación? Un manual de procedimiento. No se elabora en menos de 2 o 3 meses. O sea, son elementos que tenemos que visualizar desde la perspectiva de la planeación para que al momento de ejecutar sepamos realmente con qué elementos vamos a ejecutar y con qué elementos vamos a trabajar. Esto es solamente una coma o una de las preguntas de la transición. Vamos a la siguiente, por favor. La migración administrativa, también, otra de las líneas que les comentábamos anteriormente. ¿Cómo pasamos desde una dirección administrativa sin autonomía a una oficialía mayor o como se le llame, pero con autonomía? Uno dice, bien fácil, ahora me van a asignar el presupuesto a mí y ya con eso yo ejecuto. Sí, espérame, pero ¿generaste un presupuesto acorde a las nuevas necesidades y las funciones? ¿Fortaleciste los mecanismos de control de la ejecución presupuestaria? Porque ya no va a ser como antes, en que venía la auditoría del Estado y te ayudaba y te hacía un par de observaciones, sino que ahora tu nivel de responsabilidad es mucho mayor. ¿Generaste, por ejemplo, cosas tan operativas como un sistema de facturación? Todo lo que tiene que ver con el control interno de vehículos y combustibles. ¿Cómo se van a resolver los procesos de licitación y la conformación de comités técnicos? Antes eso no se hacía, ahora lo tenemos que hacer. ¿Quién nos enseñó? Nadie. Y algo muy importante que yo creo que nadie quiere que se le afecte, que es el pago de sueldos. Cuando no había autonomía, el pago de sueldos, la institución enviaba una nómina y el ejecutivo hacía toda la transacción y aparecía todas las quincenas depositados o el cheque, etc. Cuando a mí me toca hacer eso, le aseguro que no hay ninguna persona, ningún operador dentro de la institución a la que le podemos decir, oye, mira, nos vamos a ir a capacitar para ver cómo pagamos, así que yo creo que unos 6 meses más te vamos a volver a pagar sueldos, así que aguántanos unos 6 mesecitos en lo que nos capacitamos, en lo que compramos un software, en lo que incluso hacemos un seguro cambio patronal ante el IMSS. ¿Cuántos sabían de ustedes que se tenía que hacer eso? Ni yo sabía. Entonces, son un montón de actividades que se tienen que ir ejecutando y que de antemano no sabemos y no preveemos. ¿Bien? Entonces, insisto, nuevamente, a nadie le va a gustar que no le paguen sus sueldos, entonces tenemos que planificar bien cómo le vamos a entrar a este cuento. ¿Bien? La siguiente, por favor. Otro elemento muy importante, lo veíamos dentro de la diapositiva de la transición en color rojo, es importante también generar un plan de liquidación de casos. A nadie le gusta que recibir una casa en donde esté toda desordenada, toda sucia, en donde esté lleno de cajas en el living, donde la cocina no se pueda ni caminar porque en verdad está todo, los trastes sucios, no hay nada en el refrigerador, está todo desordenado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para eso, si vamos a generar una casa nueva, que sea lo más limpia y ordenada posible.
Uno de esos mecanismos es justamente este tema, que es un plan de liquidación de casos. Sabemos que generalmente las instituciones cuentan con una cifra negra, lamentablemente también traen un rezago de asuntos que no han podido terminar y que justamente tiene que ver con la falta de un modelo de gestión de casos. Bueno, pero no porque sea un problema anterior, y era una de las cosas que le decía, nos vamos a olvidar de ese problema, sino que efectivamente tenemos que hacernos cargo de forma responsable. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que diagnosticar el rezago, determinar necesidades, generar un plan de acción, capacitar al personal, generar un modelo de seguimiento, planificar logística, relaciones interinstitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los proyectos que me invitó a participar CETEC en los años anteriores justamente tenía que ver con la elaboración de planes de liquidación de las instituciones en asuntos del sistema tradicional, y la verdad es que esto es una lista que se queda bastante corta de todas las acciones que se debieran hacer para generar un plan de liquidación. Que sé que es complejo, sí lo es, pero tampoco implica el que no tengamos que hacernos cargo de ese problema. ¿Bien? Luego vamos entonces, la siguiente por favor. Las áreas estratégicas que yo les comentaba. ¿Cómo vemos nosotros? Esto es un extracto, la verdad, de lo altamente complejo que debe ser un escenario y una estructura de una Fiscalía General. Lo limpiamos y solamente dejamos 4 elementos que son los que ustedes ven a continuación. En primer lugar, nosotros creemos que es fundamental la existencia de un Consejo Ciudadano. ¿Cómo va a operar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué atribuciones? Ahí hay varios modelos. Anteriormente se presentaba el modelo que se propuso para la Fiscalía General de la República, pero también hemos estado viendo que en diferentes estados se han estado presentando otros modelos con más o con menos intervención. Eso es algo que tienen que resolver internamente, pero que sin duda es algo que es muy importante que esté presente. Y ya luego entramos a 3 áreas estratégicas también, que es el órgano interno de control. Si pasamos a la siguiente, por favor. En donde nosotros vemos, y ya se definía anteriormente, que el órgano interno de control tiene que transformarse en una herramienta de gestión al interior de la institución. Hoy día vemos que hay muchas áreas que están desvinculadas de control interno y también de control externo. Entonces, ¿cómo construimos esta pirámide que se interrelaciona y que se va alimentando con la información que los mismos organismos van generando? La siguiente, por favor. Otro de los elementos es la segunda caja, que es la creación de unidades de análisis, evaluación y monitoreo. Hoy por hoy, el tomar decisiones de estómago ya es algo que también está muy pasado de moda, ¿ya? Hoy día la moda es tomar decisiones basadas en resultados. Hoy día, incluso a nivel presupuestario, a nivel fiscal, existe este concepto de el presupuesto por resultados, es decir, todo se va moviendo alrededor de cuáles son los resultados que obtiene la institución a raíz del dinero que se le asigna, ¿verdad? Entonces, tenemos que mostrar eficiencia en el uso y en la ejecución de nuestro presupuesto, y para esto nosotros creemos que es fundamental el crear unidades de análisis en donde efectivamente nosotros podemos ir monitoreando cuáles son los resultados obtenidos de cada una de las áreas y si esos resultados obtenidos están siendo resultados idóneos o no para la institución. La siguiente, por favor. Y el último tema tiene que ver con el servicio profesional de carrera. Nuestro planteamiento acá es que definitivamente el servicio profesional de carrera tiene que estar basado en 2 elementos fundamentales: gestión del rendimiento y gestión del desarrollo de las personas. Esto es algo que no les voy a dar la lata, pero es también bastante extenso y bastante complejo. Pasemos a la siguiente, por favor. Sin embargo, acá lo que queremos nosotros plantear es, en definitiva, una transformación de lo que hoy día se entiende como las áreas de recursos humanos a lo que queremos en el futuro entender como direcciones generales de servicio profesional de carrera. Es decir, lo que queremos es profesionalizar esta labor,
Y para eso también tenemos un checklist de cosas que deberíamos hacer, como por ejemplo, generar nuevos perfiles de puesto, replantear los procesos de selección y traspaso del personal. Eso es algo muy importante porque de los procesos, de la calidad de los procesos de selección que nosotros hagamos en nuestras instituciones, va a ser la calidad del personal con el que contemos al interior de nuestras organizaciones. Si tenemos malos procesos de selección, de seguro el personal seleccionado no va a ser de la mejor calidad y va a ser un personal deficiente. Si tenemos buenos procesos de selección que sean, que verifiquen la alta calidad de las personas, la alta preparación y que también detectemos las oportunidades de mejora de cada uno de ellos, de seguro vamos a tener a las mejores personas al interior de nuestra institución. Esto es algo que tenemos que ver y que está muy vinculado con el servicio profesional de carrera, porque es justamente la puerta de entrada. Estimar las necesidades, crear modelos de remediales, propedéuticos y de formación inicial, algo que muchas veces se nos olvida. Creemos que por haber salido y haber estudiado X carrera, ya sabemos hacerlo todo. Entonces nos seleccionan y nos dicen, ya, aquí tienes 10 expedientes, ponte a tramitar. Oye, espérame, o sea, vengo recién saliendo de la universidad, necesito como un proceso de inducción o de capacitación o de formación inicial para saber también cuáles son las políticas internas de la institución. Crear un modelo para contar con un plan individual de desarrollo profesional. Aquí ya nos fuimos a un estándar muy alto. Crear un modelo de gestión del conocimiento institucional, cómo ese know-how o ese conocimiento que se va generando al interior de las instituciones queda en las instituciones y no se lo llevan las personas al momento que se van moviendo. Crear un modelo de evaluación del desempeño individual por área y un modelo de evaluación de desempeño institucional. Son 3 niveles, es algo muy complejo de desarrollar, pero que tenemos que planificar. Y finalmente, algo también que es muy escaso y que fácilmente se puede convertir en un incentivo perverso, son los modelos de estímulo y de recompensas. Es decir, es muy fácil crear incentivos perversos para malear, digamos, el sistema y poner de mala manera los incentivos al interior de la institución. Entonces, esto es algo que no podemos generar de la noche a la mañana. Esto es algo que tiene que estar muy bien pensado, pero no es algo que no se haya hecho antes. Es algo complejo, pero no es un desafío que nadie haya logrado desarrollar anteriormente. Y yo creo que ya con eso le podemos dar más o menos un panorama. José Javier, no sé si quisieras también comentar algo. Muchas gracias, José Pablo. Yo creo que le podemos dar un aplauso después de esta excelente intervención que nos acaba de hacer. Ya estamos cansados todos. Ha sido una jornada larga y yo creo que un poco a manera de recapitulación de lo que hemos estado viendo es que hicimos esta presentación que preparamos ahora, que tiene que ver con la ley que ya se aprobó en días pasados, como comentaba bien Edgar al inicio de su presentación, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Como hemos estado viendo de manera integral y de manera muy intensiva, ¿no? El dictamen ciudadano que se presentó tiene un estándar muy alto, ¿no? De una serie de mecanismos de designación, de cuestiones que se pensaron muy bien y que además estuvieron trabajando durante muchos meses, ¿no? Entonces sabemos que en el proceso político del Estado hubo una reforma a la Constitución para crear la Fiscalía y estos mecanismos de designación y de cómo iba a funcionar la Fiscalía, y también ya la ley, ¿no? Está. En el estudio que nosotros hicimos, la ley es una calca prácticamente de la ley de la Procuraduría General, pero lo que queremos hacer es más bien algo constructivo. Si pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Como les estaba yo diciendo, ya esta ley ya se aprobó, ¿no? En el artículo 3º que viene en la ley viene lo que se designa la institución del Ministerio Público con la autonomía
¿no? Que es lo que normalmente se pone de cajón en este tipo de leyes, y lo que hemos estado analizando, ¿no? Tanto por Edgar como por Alfredo como por Simón, y ahora lo que nos platicaba José Pablo, pues es muchísimo más complejo hablar de la autonomía, de una real autonomía, y lo que queremos para una institución de procuración de justicia. La siguiente, por favor. Y estos cambios vienen sobre todo, de alguna manera, en la estructura orgánica, ¿no? de la Fiscalía. Nosotros vimos que en el diseño institucional que se planteó en la ley se omitieron varios planteamientos que son importantes, ¿no? La Dirección General de Servicio Profesional de Carrera, como lo comentaba José Pablo, que es crucial en esta nueva institución, creemos que debería estar, ¿no? En el planteamiento que tiene la ley se habla del servicio profesional de carrera, pero en el esquema tradicional, que es un esquema generalmente que lo que busca son con mecanismos punitivos, ¿no? Y todo lo que le está comentando aquí José Pablo es un sistema profesional de carrera que funciona a través de incentivos, y eso creo que también tendría que ser como parte de un cambio en la institución naciente, ¿no? No tiene tampoco una dirección general de monitoreo y evaluación. En la propuesta que nosotros normalmente hacemos para este tipo de instituciones, esto es uno de los órganos más importantes al interior de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque a partir de esta área se genera una serie de información dura, digamos, con datos que le permiten a los tomadores de decisiones caminar con lo que platicaba José Pablo antes, al tomar las decisiones con información, la mejor información del momento, ¿no? que generan las mismas áreas, y que esto le permite un funcionamiento mucho más ágil a un área, a una institución como la Fiscalía, que es un área que requiere tomar decisiones inmediatas, ¿no? Que tiene momentos en donde a veces es necesario que el fiscal designe un fiscal especializado por alguna cuestión de una incidencia delictiva que ha crecido, en fin. Y esta es una de las áreas que permiten tomar estas decisiones de manera más rápida, con datos duros, que al interior de la Fiscalía, digamos, es una forma práctica de trabajar que normalmente no se hace, y además es mucho más fácil en la cuestión de transparencia, al tener todos estos elementos, poder tomar estas decisiones, y los mecanismos que se tienen para eso, ¿no? Las comparecencias y demás, que son de las que hablaba Simón, que se plantearon en el dictamen ciudadano, a la hora que rinde cuentas los funcionarios, es mucho más fácil que la población en general asimile por qué se tomaron estas decisiones, ¿no? Otras de la Dirección General de Administración, que es lo que comentaba José Pablo, tiene que trabajar de la mano con la Dirección General de Servicio Profesional de Carrera. Estas decisiones y todo esto que planteaba José Pablo al momento de la transición, pues no es una Dirección General de Administración típica, tiene que tomar decisiones fundamentadas, con información, que de la mano no hay estos vasos comunicantes que planteaba José Pablo. Si no se hace de esta manera, pues es una transición que va a ser muy difícil llevar a cabo. Y esto son de las cosas que nosotros vimos que no tiene la ley. Se hablaba también, por ejemplo, en toda la parte de responsabilidades, Simón nos lo planteó muy bien, que vienen desde el Sistema Nacional Anticorrupción. En la ley no se previó el órgano interno de control como está actualmente el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé una serie de características que son inherentes a este sistema, que ya lo asumió el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, y creemos que sí va a traer una serie de problemas, porque se crea una visitaduría, pero no se crea el órgano interno de control como lo prevé la misma Constitución del Estado, y debe tener ciertas funciones específicas que nos plantea el Sistema Estatal Anticorrupción, que no están, no quedaron ahí, y son todas estas, más que críticas, son las oportunidades que vemos, ¿no?, de modificación
en la ley que, a pesar de que acaba de salir en el momento político del Estado, que está terminándose la administración actual, y también los diputados cambian en unos meses, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden manejar de manera tal que en el momento en el que empiece a funcionar la Fiscalía hay cosas que son herramientas que estamos proponiendo que pueden servir para un mejor funcionamiento. La siguiente, por favor. El Consejo Interior de Normatividad, Planeación, Evaluación, es exactamente lo mismo que venía en la ley anterior. Nosotros aquí vemos que, y como se ha estado platicando, en el dictamen ciudadano se genera un consejo del Ministerio Público. José Pablo aquí platicaba de otros consejos que hay en otros estados y creemos que es muy importante que este mecanismo, que es un mecanismo que ya prevé la ley, se pueda modificar para que aquí aparezca también la participación ciudadana. Yo creo que lo prevé, pero lo prevé de una manera exactamente igual al que tenía la Procuraduría. Es un mecanismo que sí le va a funcionar al fiscal, ¿no? Porque están ahí integrados los fiscales especializados, pero es un mecanismo al interior y no es de control en el manejo de la Fiscalía, que eso es lo que estaría buscándose en la propuesta del dictamen ciudadano para la Fiscalía General de la República, y que es lo que estamos proponiendo también en las entidades en las que hemos estado colaborando, ¿no? La siguiente, por favor. Hablábamos de los nombramientos y de las remociones. En la Constitución sí se previó el mecanismo tanto de nombramientos como de remoción, y se deja esto, ahí sí se plantea un mecanismo de autonomía similar al que hablamos del dictamen ciudadano, en donde es el Congreso estatal quien nombra y quien tiene la capacidad de remoción por una mayoría calificada. En esto creo que fue un acierto, y lo mismo es tanto para el fiscal general como para los fiscales especializados, ¿no? Se mantuvo el esquema repetitivo, ¿no? Que está en la Constitución, y se trasladó a la ley, ¿no? Esas son cosas menores que se pueden trabajar más adelante. La siguiente, por favor. También lo que vemos es que en la Constitución, lo que les comentaba, las atribuciones al Poder Legislativo, ¿no? Está la facultad del nombramiento y de la remoción, y lo que también creemos que es importante que se prevea es lo que comentaba antes, toda esta parte del nuevo esquema de responsabilidades que hay, ¿no? No se previó, es interesante que lo podamos luego trabajar para que la ley esté un poco mejor, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, lo que comentaba del órgano interno de control, este nuevo esquema está desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí se llevó a la Constitución del Estado. Me parece que van a adoptar en el Estado la Ley General de Responsabilidades, ¿no? Entonces, de ser el caso, todavía más habría que adecuar la ley a lo que lo que prevé la Ley General de Responsabilidades, para que el órgano interno de control sea quien, de manera en esta forma que se tiene previsto, sea quien la Cámara de Diputados, el Congreso local, perdón, es quien designa al titular del órgano interno de control. Entonces tenemos una autonomía más, de alguna manera, dentro de la Fiscalía. Es importante que se prevea en la ley, ¿no? La siguiente, por favor. Ya comentaba yo la Dirección General de Monitoreo y Evaluación. Creemos que es importante que la consideren, ¿no? Para una mejor toma de decisiones. La siguiente, por favor. Uno de los aciertos que vemos que quedó plasmado en la ley es con relación a la conducción y mando de las policías en las instituciones de seguridad pública. Esto es muy importante porque en general esto se deja de lado. Es uno de los vicios que vienen del sistema inquisitivo, y en el nuevo sistema se prevé que las policías son quienes investiguen. Entonces, al dejarlo en la ley, es mucho más fácil que
los fiscales se dediquen a la función que el nuevo sistema les asigna, ¿no? Que es el de litigar los casos. No voy a meterme mucho en la parte del régimen de transición, porque es justamente lo que nos acaba de comentar José Pablo de manera mucho más, con mucha precisión. Lo que sí es importante es que en la ley no se previó un esquema de la naturaleza que comentaba José Pablo. Entonces, esto lo que hemos visto en otros estados que provoca es que al final pues es solamente un cambio de etiqueta en la institución, ¿no? Nada más le quitan el letrero de Procuraduría, le ponen el de Fiscalía, y todos estos procesos de los que nos estaba hablando José Pablo se llevan a cabo de un día para otro, lo cual acabamos de ver no es posible. Entonces el ideal es que busquemos un esquema de transición con un régimen transitorio que quede en la ley muy bien establecido, en donde se prevea estas comités o unidades, que en otros estados se le han llamado unidades, ¿no? La unidad de clausura y la unidad de diseño de la nueva institución, que se prevé en los transitorios que trabajen juntas, ¿no? Quien designa es el fiscal al titular de las unidades, en fin, o sea, una serie de cuestiones que no se previeron en la ley y que creemos que es importante. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Creo que es muy importante, y en esto ha sido todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la jornada, el análisis primero de cómo inicia la Fiscalía Exigua, ¿no? Esta aventura de la que hablamos desde el principio, cómo queda el dictamen ciudadano y cómo podemos de manera práctica llevar todas estas enseñanzas a la normatividad, ¿no? Hay aspectos técnicos muy importantes que tenemos que considerar. Bien lo decía uno de mis compañeros, esto, bueno, no es una receta el dictamen ciudadano, pero sí tiene una serie de componentes a considerar para la transición de una procuraduría a una fiscalía. Lo vimos de manera un poco rápida, pero creemos que sí hay las bases, tanto en la Constitución del Estado de Coahuila como en la ley que se tiene, para poder llevar a cabo un esquema similar al que se está proponiendo para la Fiscalía General de la República, y todos estos elementos que se platicaban para una transición mucho más completa, mucho más integral. Creemos que son oportunidades que se tienen en este momento y se deben aprovechar, ¿no? Es lo que nosotros sugeriríamos por el momento político que está viviendo el Estado de Coahuila. El programa ya ha estado trabajando con la Procuraduría del Estado, también con la Defensoría, también con los tribunales, también con servicios previos a juicio. Entonces nosotros estamos abiertos a seguir colaborando. Ahora lo estamos haciendo con el Consejo Cívico, con las organizaciones de la sociedad civil, y esa es la forma en que ProJusticia vierte la asistencia técnica de manera integral para que se vaya mejorando los servicios del nuevo sistema para los usuarios. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.